Vamos a ver otro ejemplo. Ahora es cuando n es un número par. Cuando n es un número par, hay que dar 3 pasos. El primer paso es ordenar los valores en orden ascendente o en orden descendente. El segundo paso es determinar la posición donde se encuentra el valor de la mediana. Pero cuando n es un número par, la posición me va a dar un número que va a ser una variable continua, lo que significa que va a haber un valor fraccionado. Entonces, en este caso, cuando n es un número par, entonces hay que dar un tercer paso, que es interpolar. Vamos a realizar este ejemplo para enseñarles cómo se interpola. Bien, dimos el primer paso. Tenemos que, vamos a calcular la mediana de las siguientes series de valores. Si contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, n es un número par, porque es igual a 10. El primer paso es ordenar los valores en orden ascendente o descendente. Aquí me dieron los valores desorganizados y yo di mi primer paso, que fue este, que fue organizarlo en orden ascendente. Observen, comencé con el 50, 58, 65, 75, 78, 80, 89, 95, 100 y 110, porque fue en orden ascendente. Comencé con el valor menor hasta terminar con el valor mayor. Bien, ya organicé mis datos, porque es el primer paso que hay que dar. Mi segundo paso es determinar la posición de la mediana, con la fórmula ME es igual a n más 1 dividido entre 2. Cuando yo le sumo, cuando yo hago la suma aquí arriba, observen que yo tengo que n es 10 más 1 entre 2. 10 más 1 es igual a 11 dividido entre 2, que es igual a 5.5. Observen que la posición de la mediana entonces me dio una variable continua, 5.5. 5 viene siendo el orden entero y 0.5 viene siendo el valor que le va a seguir a la posición entera. Entonces, como en este caso, se hace lo siguiente para dar el tercer paso, porque n es un número par. Entonces, el tercer paso, como me dio una variable continua o un valor fraccionado, entonces interpolamos. El tercer paso es interpolar. Para interpolar, se parte de la fórmula ME es igual al valor anterior, al valor entero, a la posición entera del orden aquí en los valores ordenados. Y luego a ese número donde me cae la posición entera, entonces se le suma el siguiente número que le sigue a la posición entera. La posición entera es 5, este 5 que está aquí adelante. Esta es la posición entera. Entonces yo voy a comenzar a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la posición entera me cayó aquí, en el 78. Para interpolar, lo que se hace es que a la posición entera, que es el 78, se le suma el número posterior a la posición entera
para poder obtener el valor de la mediana, que se va a encontrar entre 78 y 80. Entonces ya esto aquí hay que determinarlo por medio de la interpolación. Entonces venimos aquí a la fórmula, vamos a hacerla de este lado, el tercer paso, porque ahí no se ve bien. Entonces el tercer paso lo vamos a hacer aquí, que decimos ME es igual a la cantidad de la posición entera, que es 78, que este 5, este 0.5 corresponde al valor que le sigue. Entonces tenemos que ME va a ser igual a 78, que es la posición entera, más el número que le sigue a la posición entera, que es 80, y lo dividimos entre 2. Entonces tenemos que 78 más 80 es igual a 58 dividido entre 2, que es igual a 79. Entonces 79 es el valor de la mediana. Entonces yo vengo aquí y digo que ME es igual a 79, que está entre el medio de 78 y 80. Entonces ese va a ser el valor de la mediana. Esto es cuando la posición de la mediana me da una variable continua o un valor fraccionado. Entonces, en el orden, ¿verdad?, de las variables, yo cuento la posición entera, que es el primer número, cuento que es 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí pongo mi flechita, porque esta es la posición entera, 78 es la posición entera. Entonces, la posición que le sigue es el 0.5. Entonces, para calcular, lo que se hace es aquí que interpolamos. Al interpolar, para interpolar, yo digo ME es igual a 78, que es la cantidad entera, más 80, que es la cantidad que le sigue a la posición entera, y lo divido entre 2. Al yo sumar 78 más 80 y dividirlo entre 2, me da 79. Entonces 79 en este caso viene siendo el valor de la mediana. Eso es cuando hay que interpolar. Cuando se interpola es cuando n es un número par. Si n es un número impar, solamente se dan 2 pasos, que es ordenar los datos, como el primer ejemplo que vimos, y buscar la posición. Si la posición me da una variable discreta, que es un número entero, entonces la mediana la seleccionamos en el mismo orden por simple observación.